Continuando con la historia, Lucy no podía dormir debido al ruido de construcción y a los espíritus hablando constantemente, pero principalmente lo que no la dejaba dormir era la presencia de Jenica. Y pese a que Jenica la saludó cálidamente, también recordó que tuvieron cierto momento de tensión, pero como no podía decir palabras hirientes, simplemente explicaba que había comenzado o iba a comenzar a vivir en ese sitio. Estos comentarios hicieron que Lucy se molestara cada vez más. Cambiando de escena, el prota llevaba consigo innumerables libros de magia elemental. El chico se encontraba en el edificio de la facultad en la Plaza Este. El prota comenzaba a recordar cómo la magia que había utilizado anteriormente en su duelo con Jing había sido un poco ineficiente. Explosión de un punto. Aunque es una magia bastante buena, carecía de poder destructivo. Además, Jing le explicó esto mientras tenían su combate. Ahora solamente estaba buscando potencia de fuego. Pero en ese momento el prota terminó encontrándose con alguien. La guardiana del fuego sagrado, la romántica y poeta Adele Ceres. Una chica que forma parte del grupo de Taylor. Además, en el juego no aparecía tan seguido, así que el prota simplemente decide ignorarla. Pero en eso, Adele terminó llamando la atención del chico. Ed no comprendía lo que estaba pasando e inmediatamente ella le preguntó si tenía algo de tiempo. El prota le explicó que estaba demasiado ocupado. Inevitablemente, el prota comenzó a recordar el escenario y cómo Jin le había dicho que Taylor estaba creciendo adecuadamente, así que tampoco tenía demasiado de qué preocuparse. Adele le dijo al prota si acaso quería escuchar una canción, ya que ella sigue siendo un bardo que viaja por el continente, aunque actualmente se encuentra en la academia. El prota le dijo que estaba bien, además los libros estaban demasiado pesados, por lo que se iba a retirar de inmediato. Adele llamó la atención del prota comenzando a mencionarle una profecía. Si un día ascendía a la posición de patriarca, tendría que acabar a la persona que más respetaba con sus propias manos. Y si dudaba en ese momento, entonces debía de recordar que la persona que perecería sería él. El prota se preguntó si acaso era una profecía. Aún así, Adele se retiró luego de esto, pero el prota sabía perfectamente que las profecías del futuro de Adele no siempre se cumplían. Y pese a todo ello, Adele se encontraba bastante tranquila sin preocuparse demasiado por la situación. Sin embargo, el prota conocía el futuro mejor que nadie, ya que conocía cómo se desarrollaba el juego, y sabía perfectamente que basado en el escenario del acto 3, Adele terminaría pereciendo. Cambiando de escena, el prota tenía ya todo casi listo y lo único que faltaba era el rayo. En esto le pidió ayuda a Lucy, pero esta última se negó a ayudar al prota, afirmando que no le ayudaría para los dos bastones, simplemente se encargaría de ayudarlo para uno solo. El prota no comprendía por qué Lucy actuaba de esa forma y aún así terminó accediendo, afirmando que entonces ese báculo se lo terminaría entregando a Jenica, ya que por supuesto debía de utilizarlo la persona con mayor afinidad, y el otro que iba a ser utilizado por él simplemente lo descartaría temporalmente. Enojada, Lucy le dijo al prota que no importaba, lo ayudaría, pero tan solo le pedía un favor, un solo favor. El prota no comprendía a qué se refería, pero Lucy le pidió al chico que la acompañara a un lado. Ahora nos comienzan a hablar sobre el archimago Glock, el cual fue bastante reconocido en numerosos campos ya que tenía conocimientos vastos en múltiples áreas, y además era conocido por varios logros académicos e incluso logró someter no a uno solo sino a dos espíritus del rango más alto. Espíritu de fuego del rango más alto Teofis y el espíritu de agua del rango más alto Fride. Al mismo tiempo, después de retirarse, amansó una fortuna incalculable la cual destinó únicamente para desarrollar la Academia Silvania. Y aunque Silvania había fundado la Academia, fue Glob el cual la desarrolló hasta convertirla en la mejor academia de todo el mundo. Mientras el prota caminaba con Lucy, las personas preguntaban qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso el prota no estaba saliendo con Jenica, pero entonces por qué iba tomado de la mano por Lucy? El prota también comenzó a recordar que Glock luego de un tiempo terminó encontrando una gema en bruto, un diamante que necesitaba ser pulido, tratándose de la mismísima Lucy. El hombre, lejos de la mirada de todos los demás, en una pequeña cabaña se encargaba de pulir constantemente aquel diamante. Y aunque sus últimos años fueron tristes, el hombre simplemente se encontraba seguro de una cosa: tenía que ayudar a esa chica a crecer en la mejor medida posible. Y aunque las cosas para él eran bastante complicadas, ya que no quedaba ni un solo amigo de su época y mucho menos su esposa, aún así había alguien que continuaba con su voluntad. Fue finalmente que un día lluvioso en una cabaña desgastada, Glock tuvo su final, el final de su vida solamente con eso. Lucy le estaba contando todo esto al prota, afirmando que allí es donde su viaje había comenzado. Lucy, mientras arrastraba al prota, le preguntó al chico si acaso sabía cuál era la ciudad natal de ese anciano. El prota dijo que basado en los libros de historia es un área sin ley de Coelton, a lo que la pequeña Lucy le dijo al prota que estaba equivocado. La juventud que había pasado en su ciudad natal es nada más y nada menos que la isla Arken. La chica incluso se cuestionaba por qué hablaba con tanta felicidad de ese sitio cuando se encontraba contándole historias. Aún así, ella sabía perfectamente que el anciano quería
quería volver a esa isla en algún momento. El prota comenzaba a explicarnos que Lucy le contó sobre el viaje que no tuvo más alternativa que realizar. En ese momento, la joven Lucy solamente tenía esa vieja cabaña y el frío cadáver del anciano. Ella cubrió el cadáver con una manta y lo ató con cuerdas de cuero antes de congelarlo con magia de hielo. Y aunque la mayoría de los magos quedarían completamente agotados en tan solo unas pocas horas, ya para ese momento Lucy podía hacer cosas de ese tipo. Y ahora la parte siguiente de la historia es una que helaría la sangre de cualquier persona. La cabaña de Glock se encuentra en la otra punta del continente opuesta donde se encuentra la isla Arken. La pequeña Lucy en aquel momento decidió comenzar su viaje llevando a su maestro hasta la isla Arken caminando constantemente por todos esos sitios. La chica pasó innumerables territorios, innumerables ciudades e incluso áreas que se consideraban inaccesibles. Todo esto con el único objetivo de llevar al anciano a donde realmente pertenecía. Ella incluso mantuvo su cuerpo moviéndose constantemente con la magia. Lucy le explicaba al prota que le había tomado 3 meses y se había perdido bastante, y tan solo le había tomado una semana encontrar ese sitio. Según los registros del anciano, ese sitio era donde él y su maestra se encontraban intercambiando datos curiosos, información y muchas otras cosas. Era su lugar de entrenamiento. Y en ese sitio estaba la tumba del archimago, con algunos cuantos libros que él mismo había hecho antes de perecer. Uno de estos libros llamó la atención del prota, Introducción a la magia aspectual, autor Glog Elderbane. El prota comenzaba a comparar ese libro con uno de los diarios de Glog, el cual se había vendido por 7,000 monedas de oro, y ahora que lo pensaba, este libro tenía la información de sus últimos años de vida y al mismo tiempo el estudio de una magia que prácticamente es desconocida, por lo que el valor del mismo sería algo prácticamente incalculable. Lucy, sentándose al borde del acantilado, terminaba hablándole al prota sobre las cosas que ella necesitaba hacer. Ella podía recordar todas las palabras que el abuelo le había dicho, y además todo lo que se encontraba en esos libros ya lo conocía, por lo que le cedía estos libros al prota sin mayor preocupación. Además, ella ni siquiera había vivido la mitad de la vida que el anciano le había entregado, y además podría comenzar un nuevo viaje en cualquier momento. O tal vez vaya a tener una vida a medias como esa. Aún así, ella planeaba mantener la promesa que le había hecho al abuelo. La promesa de proteger tanto la academia como toda la isla tan solo por una única vez. Luego de eso, ella podría tomar su propio rumbo. El prota sabía perfectamente que la chica vivía bajo la sombra de su propio maestro, y aún así le parecía algo extraño lo perezosa que ella era, ya que siempre había estado esperando a que se acercara ese peligro a la isla. Quizás con algo de valentía o también con miedo. Lo que sí sabe el prota perfectamente es que Lucy siempre buscaba los mejores sitios para tomar siestas y ese sitio parecía ser uno encantador. Podían observar el mar, escuchar las olas y gracias a la magia de Lucy no sentían ni frío ni calor. Ese sitio le parecía realmente tranquilo y refrescante. Y para el prota, estar cerca de Lucy en un sitio como ese le parecía algo afortunado. No sé si se dan cuenta, pero esta es una referencia bastante bonita, pues en las sombras podemos ver a una Lucy mucho más joven de lo que ella es, y la sombra que es del prota realmente refleja la sombra de una persona mucho mayor. Tiempo después, Jenica se encontraba observando la cabaña recién construida. Afirmaba que realmente habían trabajado duro. Los espíritus estaban realmente cansados luego de tanto trabajo, y aunque Jenica les pidió no trabajar o no esforzarse tanto, Mook estuvo a punto de embarrarla al mencionar que eran órdenes de Tarkam. Pero en eso la chica terminó deshaciendo las invocaciones y los espíritus literalmente se retiraban como si estuviesen regresando al paraíso. Aprovechando la oportunidad delante de la entrada, la chica terminó colocando la siguiente palabra, cohabitación. Se encontraba bastante emocionada, pues podía vivir cerca del prota. Pero una persona terminó saliendo de la cabaña del prota en ese momento. Ella preguntaba si acaso era Ed, tratándose nada más y nada menos que de Lucy. Y observando lo que Jenica había escrito, Lucy se sentía bastante feliz, ya que, por supuesto, dormir juntos era mucho mayor que una cohabitación. Ahora vemos algo que el prota había logrado, magia aspectual básica. Un nuevo artículo había sido revelado. Manifestación de la magia tipo aspectual nivel 1, conversión de propiedades nivel 0, inmunidad a la muerte 0, prisión de tiempo 0, teletransportación a larga distancia 0, convergencia forzada 0, proyección de visión ilusoria 0, encanto 0. Aún así, el prota podía formar algo de magia en su mano. Merilda, que se encontraba observando lo que el prota hacía, afirmaba que era algo realmente impresionante. Aún así, le parecía complicado hasta ese punto. El prota comenzaba a explicar que aunque se le complicaba un poco, simplemente tenía que seguir esforzándose. Lucy comenzaba a explicarle al prota que para la magia aspectual lo más importante es conocer los principios primero.
Y el estudio de la magia en sí misma es donde la teoría y los sentidos coexisten, mostrándole al prota un pequeño ejemplo de lo que podría hacer con algo de entrenamiento. El chico le dijo que al parecer ella había entrenado un par de veces, mientras que la pequeña Lucy no hacía más que sonrojarse. Aún así, el prota sabía perfectamente que tenía que seguir estudiando al pie de la letra todo lo que allí se encontraba, y comenzar a practicar por su cuenta y poco a poco, ya que sabía perfectamente que no podía pedirle ayuda a Lucy ya que ella es una genio y no podría enseñarle. Además, ojalá y el profesor Glass se encontrara con vida ya que sería genial que él pudiese enseñarle. Mientras el prota estaba atrapado en sus pensamientos, Jin terminaba gritándole al prota que no podía estar otra mujer en ese sitio. Las cosas se podrían complicar demasiado si las demás llegaban a darse cuenta, dejando caer lo que traía consigo. Inmediatamente el prota terminó haciendo desvanecer a Merilda, notando rápidamente Jin que se trataba de un espíritu. Era el espíritu de aquella vez cuando tuvieron su sparring. El chico había sacado conclusiones precipitadas. Además, había traído todos los libros que el prota le había pedido. Mientras el prota le pedía que le dijera cómo podía pagarle, Jin le dijo que simplemente lo ayudara con el trabajo del consejo estudiantil, ya que la hermana del prota le agarró bastante confianza luego de lo que pasó en aquella ocasión. Y no solamente a él, estaba armando un pequeño grupo de personas de bastante confianza, ya que en toda la historia de la academia es la primera estudiante de primer año que llega a ser la presidenta del consejo estudiantil, por lo que estaba dispuesta a tomar a las personas más sobresalientes de cada año y aquellas personas en las cuales realmente pueda confiar, incluido el prota. Y aunque sabía perfectamente que el prota no iba a aceptar ya que el chico se encontraba realmente ocupado por todo el trabajo que tenía, el prota comenzaba a notar que el escenario se estaba distorsionando cada vez más. El escenario no hacía más que complicarse y ahora mismo la poca información que él sabía tenía que mantenerla como pudiera. Para ese punto, en el acto 3 del espadachín fracasado de Sylvania comenzaría el segundo entrenamiento conjunto, el evento más grande antes del evento final del tercer acto, la subyugación de Lucy. En aquel evento, un estudiante, luego de ser derrotado por el protagonista del segundo año, terminaría tomando una medicina prohibida. El chico era el mejor estudiante de primer año de la Facultad de Alquimia, el cual terminó tomando la prohibida sangre del dios maligno. Esto hizo que las cosas se salieran de control, pero por supuesto el protagonista pudo controlar la situación fácilmente. La dirección y el curso de acción de la historia estaba cambiando drásticamente y aún así el prota lo consideraba completamente desconocido hasta ese punto. Cambiando de escena, nos comienzan a hablar sobre un carruaje que necesitaba una gran cantidad de magos solamente para aligerar su peso y que éste se pueda mover. Además, que prácticamente un pequeño ejército lo acompañaba a todos lados. Observando aquel carruaje, los ciudadanos de la Sagrada Ciudad decidieron llamarlo el Palacio con Ruedas, y en aquel sitio dos personas bastante importantes se encontraban transportándose. Uno de ellos era el arzobispo Verdio, mientras que el otro era nada más y nada menos que el Santo Papa Eldain. Ambos hablaban sobre cómo habían preparado todo el cronograma para poder cruzar por Sylvania aprovechando que iban a visitar a algunos cuantos nobles cercanos. De esta forma podrían reunirse con la santa y al mismo tiempo observar un poco la academia. Pero pese a que las cosas eran simplemente de palabra, la presidenta del consejo estudiantil junto a todo su gabinete se encontraban trabajando al máximo para autorizar todos los papeles. Todo el trabajo de oficina había recaído sobre sus hombros y todos se encontraban realmente exhaustos y apresurados con todas las solicitudes. Incluso la pequeña Tenia no comprendía qué era lo que estaba pasando, ya que el papa había pedido reunirse con dos personas. Y la otra persona en este caso es Adele Cires, la trovadora que se espera muera en ese acto. Aún así, cambiando de escena, vemos a la santa la cual se encontraba siendo peinada por Belle. La chica comenzaba a explicar que las cosas no podían salirse de control ya que ella no quería perder su vida en la academia. Quería que todo siguiera como de costumbre y aunque había llegado a la academia para encontrarse con Adele, hasta la fecha no había podido cruzarse con ella ni siquiera en una sola oportunidad. Sabía perfectamente que como se trataba de un espíritu libre no la encontraría fácilmente, pero aún así había muchas historias que quería contarle. Historias bastante conmovedoras y al mismo tiempo interesantes. Ahora se preguntaba si acaso podía contarle esas mismas historias a Verdio, pero sabía perfectamente que si esas historias las escuchaba el arzobispo inmediatamente sería arrastrada a la iglesia. Además, comenzaba a considerar la habilidad que él poseía, aquella que le permitía leer la mente de las personas. Bell terminó pidiéndole a la santa que se calmara ya que se estaba comenzando a estresar demasiado. La santa supo perfectamente que la única forma de que ella sea sacada de allí si no contaba eso era que al menos se descubriera que una persona había descubierto su verdadera identidad. En eso comenzaba a pensar en el prota y en lo que había ocurrido. La chica comenzaba a temblar y le pidió a Belle en ese momento que la llevara rápidamente a encontrarse con el prota, ya que quería poder observar a Edward Taylor lo más pronto posible.
Incluso afirmaba que solamente se calmaría una vez que pueda ver al prota. Bell, al escucharla, ni siquiera se lo podía creer, no esperaba que algo como eso estuviese ocurriendo. Tiempo después, la lista de los entrenamientos de combate en conjunto se había publicado. La mayoría de las personas se encontraban observando esto mientras que el prota y Jennika estaban pasando una tarde tranquila. El prota comenzó a pensar en la distribución de los combates. Los de primer año se enfrentaban a los de segundo año, mientras que los de tercer año se enfrentaban a los de cuarto año. Y además, para poder enfrentar a los demás había que enviar una carta de solicitud de antemano. De esa forma, los combates podrían llevarse a cabo fácilmente. Y actualmente, como ninguno de los estudiantes de primer año está en la clase A, ellos quieren ansiosamente ganarle a algún estudiante de segundo año para así poder ascender rápidamente. Poder llegar a la clase A ya es un lujo para todos los estudiantes, por eso harían lo que sea necesario para poder ascender. Mientras el prota y Jennika hablaban sobre a quiénes iban a enfrentarse, simplemente dejaron ese tema de lado y el prota comenzó a recordar cómo Jennika en el año anterior se había enfrentado a Lortele, y cómo los combates dejaron de tener sentido después de lo que había ocurrido con ella. Aún así, mirando la situación desde otro punto de vista, quizás ahora mismo los combates sean algo que puede incentivar a las personas y motivarlas. En ese momento, un gran grupo de soldados comenzaba a pedirle a los estudiantes que se quitaran del camino ya que la santa se estaba acercando. El prota no sabía qué era lo que estaba pasando mientras que el carruaje se detuvo justo en la calle en la que ellos se encontraban. La santa terminó descendiendo y los chicos quedaron sorprendidos al ver que la santa había llegado justamente al lado de ellos. Esta última terminó saludando al prota con mucho cariño. Jennika terminó cediéndole su asiento a la santa, la cual rápidamente aprovechó para sentarse delante del prota. Aunque Jennika estaba demasiado nerviosa por lo que estaba ocurriendo, rápidamente regresó con otro asiento para ella. No sabía qué era lo que estaba pasando y tampoco sabía cómo tratar de forma adecuada a la santa. El prota comenzaba a hablar con la santa preguntándole qué hacía en ese sitio. Comenzaba a preguntarse qué era lo que estaba pasando y además estaban llamando demasiado la atención. La santa le dijo al prota que el chico era bastante inteligente y agudo. Afirmaba que el arzobispo era capaz de poder leer la mente de las personas o algo parecido, así que ella simplemente estaba preocupada de una situación en particular. Esperaba que esa habilidad para ver a través de los demás y de los pensamientos de todos no terminara alcanzando al prota. Ed inmediatamente comprendió a qué se refería. Comprendió el hecho de que él sabía su secreto, y si el arzobispo llegaba a descubrir algo como eso, entonces ella sería llevada inmediatamente a la iglesia, por lo que su vida tranquila como estudiante terminaría de inmediato. El prota comenzaba a explicar todo esto y afirmaba que le parecía bastante problemático. Además, aún así, lo más probable es que él nunca termine reuniéndose con el arzobispo. La santa le dijo que eso era excelente, pero en eso Jennika terminó llamando la atención de los presentes. La chica había comenzado una escena de celos pensando que la santa había llegado únicamente para reunirse con el prota y hablar de cosas triviales. Esto era algo que la preocupaba bastante, incluso los estudiantes comenzaron a acercarse para escuchar de qué estaban hablando. Todos comenzaban a susurrar entre ellos y la santa lo que hizo fue ponerse tan nerviosa que todo comenzó a ser malinterpretado de inmediato. No comprendía qué era lo que estaba pasando y en el momento en el que se dio cuenta de que se estaba colocando roja, ella afirmó que solamente quería ver al prota. ¿O acaso simplemente quería reunirse con él? Suponía que algo como eso tenía sentido. Aún así no se pudo contener más e inmediatamente regresó al carruaje para luego marcharse de aquel sitio a gran velocidad. Todos comenzaron a observar al prota preguntándose qué había hecho ese chico. Ed no comprendía lo que estaba pasando y sabía que era un gran problema. Aún así, tiempo después el combate del prota había sido decidido. Mientras todos hablaban sobre los peleadores, el prota no podía evitar pensar qué era lo que estaba pasando. Su oponente comenzaba a explicar que las reglas que aplican para el primer y segundo año son completamente diferentes en el tercer y cuarto año. Este chico es miembro del cuarto año de la Facultad de Combate y se encuentra en el segundo lugar. El hombre que nunca baja su guardia contra sus juniors, Kordek, el cual le dijo al prota que era momento de comenzar el combate. Todos estaban preocupados pues el hombre tenía un arma contundente en sus manos. La profesora rápidamente dio inicio a la batalla y el superior se lanzó a gran velocidad a atacar al prota, pero este último terminó deteniéndolo con un solo ataque, magia intermedia, explosión de un punto. La explosión envolvió rápidamente al superior, el cual tumbado en el suelo se preguntaba qué velocidad de reacción era esa. Los de tercer año al año pasado no eran demasiados. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Simplemente, ¿de dónde había salido semejante monstruo? El prota con sus dos espíritus terminó acabando con el superior rápidamente, el cual quedó tumbado en el suelo sin comprender lo que estaba pasando. Ed solamente comenzaba a pensar que lo había dejado lo suficientemente herido como para no acabar con su vida, pero para que tuviese miedo de levantarse una vez más. El combate tan solo había durado 5 segundos y todos se encontraban sorprendidos por cómo se había terminado el duelo. El prota nos explica que después de la visita de la santa, él había guiado directamente a Jennika a la arena, para luego ir a la otra arena donde comenzaría su combate, pero inesperadamente terminó encontrándose con la Bardo. La chica comenzaba a hablarle al prota sobre la academia y cómo estaba la composición de toda esta. Además, sabía
sabía perfectamente que las cosas podrían cambiar rápidamente. Ed sabía que no tenía que toparse tanto con ella, ya que quizás el entrenamiento en combate en conjunto puede ser algo problemático, pero sabía perfectamente que Adele Seris iba a perecer, y en el pasado habría valorado más las opciones del escenario. Pero desde que había hecho que Tania se volviera la presidenta del consejo estudiantil, el escenario ya se había retorcido lo suficiente. Ahora, él solamente quería salvar a tantas personas como sea posible. Fue en ese momento que Armando se devaloró. El prota terminó llamando la atención de la chica para avisarle que pronto iba a perecer. Sabía que era difícil de creer, pero tenía que hacer todo lo posible para que ella le creyera. Labardo simplemente le dijo que ella lo sabía. Ahora, saliendo de la arena a toda velocidad, el prota pensaba que tenía que hacer todo lo posible para ayudarla. Tenía que hablar con Taylor para que éste se encargara de controlar la situación. Aunque justo en ese instante un terremoto comenzó a sacudirlo todo. Observando por la ventana, el prota pensaba que incluso si el escenario había cambiado enormemente, él había utilizado sus preciados recuerdos e imágenes para llegar hasta un punto donde la historia no converja tanto. Pero era mucho más allá de lo que el escenario podía soportar, sino que también de lo que se podía haber imaginado en ese momento. Se preguntaba por qué estaba eso allí en ese momento. Un ser que se sabe que se extinguió incluso en las leyendas. Una gran calamidad que no puede ser detenida solamente con la fuerza humana. El jefe final del espadachín fracasado de Silvania. El dragón de la lanza sagrada había despertado. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que los comentarios se toman de forma aleatoria para aparecer en los saludos del próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.